Último puntos de vista de esta semana, ¿cómo les va? Vamos a hablar esta noche del presupuesto 2020, lo anunció el presidente Piñera ayer en cadena nacional. Ya vamos a dar a conocer algunas cifras para ir justamente entregando las opiniones de nuestros invitados. En esta oportunidad está con nosotros Cristian Muñoz, Seremi de Hacienda del Biobío. ¿Cómo le va, Seremi? Bienvenido. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación y nuevamente un placer estar en esta casa que es de la Universidad de Concepción por lo demás. También nos acompaña don Ariel Llévenes, docente, economista, docente de la Universidad del Biobío, miembro también del directorio de Corbiobío. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido. Muy bien, Francisco. Muy buenas noches. A ver, ¿contento con este presupuesto, Seremi, pese a las críticas de la oposición de que es un poco amarrete el incremento del 3%, con un monto total de 74.169 millones de dólares, incremento del 3%, bajo en comparación con los años anteriores, pero según el Ejecutivo responde a algo que no es desconocido al momento de la economía nacional e internacional? La verdad es que si la pregunta fuera contento, yo siempre contento, señor contento. Yo no, ¿O no le queda otra opción que decir contento? Yo siempre soy positivo, pero claramente entiendo que siempre es preferible gastar más a menos. Y eso en mi casa lo sabe perfectamente mi señora. Ella quisiera gastar mucho más. Yo tengo que decir, oye, ajustémonos a mi sueldo, ajustemos a lo que somos capaces de generar. Y creo que esta receta que me funciona en la casa, o creo que me funciona, hay que aplicarla también al gasto público. Nosotros seríamos muy responsables si saliéramos por dar gusto a alguien a gastar más allá de lo que efectivamente somos capaces de generar. Nosotros cuando asumimos el gobierno asumimos algunos compromisos. Uno de ellos de ir reduciendo el déficit estructural. Para este año el presupuesto que tenemos nos permite sostener que el déficit estructural no va a crecer más allá del 1.4%. También planteamos que nuestro gasto tiene que crecer en función de nuestra capacidad de crecimiento en largo plazo. Y eso hoy día no nos da más allá de un 3%. El año pasado estábamos muy felices porque habíamos crecido un 4%. Y eso nos hacía aventurarnos que podíamos crecer más. Y este año tuvimos, respecto a la realidad que hoy día observamos, tuvimos un gasto superior. Pero eso no significa que efectivamente las cosas fueron como esperábamos. En lo que fue del año, fuimos viendo cómo la economía a nivel mundial comenzó paulatinamente a decrecer. Y observamos cómo el FMI, el Banco Mundial y otros organismos comenzaron a pronosticar una disminución considerable del crecimiento mundial. Nosotros estamos creciendo mucho más que el mundo. Yo creo que ese es un buen parámetro de comparación. Pero obviamente no estamos en el mejor de los momentos y hay que ser realistas. Y si esto supone que tenemos que ser razonables en la inversión para el próximo año, sí, tenemos que ser razonables. Pero eso no significa que no esté contento. Yo creo que hoy día la focalización del gasto se orienta donde están los acentos que a los chilenos les importa y por las cuales fue votado mayoritariamente al presidente Piñera. La gente quiere más seguridad, quiere que se siga invirtiendo en educación, quiere que mejoremos la salud. Yo creo que por ahí están los focos del gasto público para el año 2020. Ariel Llévenes, ¿qué opinas tú de este anuncio? Reiteramos, un monto total de 74.169 millones de dólares, presupuesto de la Nación 2020, ingresó al Congreso con un incremento del 3%. ¿Se ajusta a la realidad de Chile? Yo diría que es un presupuesto... ¿Cómo lo definirías? Yo lo podría... Eso, estaba pensando en la palabra. ¿Escueto? A mi juicio... más que escueto, austero, yo diría que es cauteloso, ¿ya? Y en los tiempos que corren en la economía uno podría aseverar que es lo más sano moverse con cautela. Veamos lo que han sido los últimos años, ¿ya? Hemos asistido constantemente, no estoy hablando solo del último año que ha pasado, sino de años previos. Hemos asistido constantemente a reajustes de proyecciones a la baja conforme cualquier organismo hace respecto al crecimiento tanto mundial como nacional, ¿ya? Primero se proyecta que el mundo va a crecer un tanto por ciento y conforme vamos avanzando las cifras se tienen que ir ajustando a la baja. Yo tengo la impresión que en esta oportunidad el gobierno quiso
moverse en ese espacio de cautela, generando un incremento muy acotado, con la perspectiva de que el próximo año tal vez nos pueda ocurrir lo mismo que este año, que tengamos que asistir a revisiones a la baja. Pero fríamente, ¿era lo que había que hacer? Lo que ocurre es que, por cierto, cuando uno analiza los requerimientos de reactivación que necesita nuestra economía, uno esperaría un mayor nivel de inversión, pensando en que la reactivación puede venir con un mayor impulso de gasto por parte del gobierno. Pero esto también debe moverse en un escenario de equilibrios fiscales que yo creo que es relevante en el escenario actual de tantos vaivenes internacionales, ¿ya? Yo creo que todavía en esta oportunidad estamos con puntos suspensivos respecto de cómo va a ir evolucionando esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, cómo va a ir, y por lo tanto tal vez hacia el próximo año los vaivenes se pueden incrementar, y entonces yo diría que es cauteloso. Esa es la impresión que tengo. Ahora, en una nota del noticiero aparecía hablando Gastón Saavedra, el diputado del PS, quien decía, a ver, el presidente dice dos cuestiones que no son coherentes, que se contradicen. Primero, que claramente hay que cuidar las arcas fiscales, dijo el presidente, equilibrar los gastos, la deuda del fisco, de acuerdo al panorama económico nacional e internacional, hay que ser precavidos, cautos, pero por otro lado también esto va a reimpulsar nuestra economía, la inversión, y el diputado decía, pero ¿cómo? O sea, con un presupuesto, con un crecimiento apenas del 3%, ¿cómo voy a darle un impulso a la economía? ¿Qué opina usted de eso? La verdad es que el diputado ese juega bastante con las palabras. Yo la verdad es que creo que tiene sentido. ¿No hay contradicción? Yo no la veo. Ya. Y no la veo por lo siguiente, porque acabamos de anunciar hace poco, dos meses atrás, una suerte de reimpulso económico donde comprometimos inversión en obras públicas y en viviendas por más de 3.000 millones de dólares. Y obviamente el profesor Llévenes sabe perfectamente que es justamente las obras públicas donde podemos generar un efecto positivo en medida que se comienzan a en obra gruesa, infraestructura, demandar sí, cemento, ladrillo, trabajo, etcétera. Y eso finalmente comienza a echar a andar más rápido la máquina del crecimiento económico. Por otra parte, lo que planteamos nosotros es que, y ojo, esos 3.000 millones se tienen que ejecutar durante este año, lo que queda este semestre, y durante el 2020, perdón. Ahora, pero eso es coherente también con el gasto que vamos a hacer, donde tenemos, por ejemplo, una fuerte inversión en ámbito de educación y salud cercano al 50% del presupuesto, es decir, más de 335.000 millones de dólares se están yendo hacia la educación y salud. Y en salud también viene construcción de hospitales, viene construcción de mejoramiento también de hospitales, incluso algunos están anunciados para nuestra región. Y esto hace también que haya de mayor demanda. Lo que sí sabemos que obviamente es deseable y siempre vamos a querer gastar más, pero al no poder hacer todo lo que quisiéramos tenemos que focalizarnos. Y ahí está el sentido de que si enfocamos bien el gasto, lo desarrollamos bastante bien, vamos a tener la posibilidad de impulsar la economía y siendo responsable también. Porque la verdad es que la receta de meterle mucho dinero a la economía no funciona. Yo recuerdo que el año 2014 a 2015, el presupuesto creció un 10%, una cantidad importante, diríamos, en ese momento. La pregunta es, ¿cómo creció la economía ese año? Estuvo bien cercano al 1. Entonces, claro, probablemente las recetas del diputado Saavedra se quedan atrás. No es la mejor forma, no es gastar por gastar, sino en qué gastamos. Ariel, ¿cuál es la proyección de este presupuesto aplicado al momento que va a tener la economía chilena el próximo año? A ver, yo tengo la impresión que el próximo año todavía va a ser un año de apreturas, ya de ajustes. Tal vez conforme avance hasta el segundo semestre todavía vamos a tener un crecimiento un poquitito más acelerado. ¿Pero ¿ya? el 2020 Ahora, debiese crecer más Chile que el 2019? Según las estimaciones.
Ligeramente. Ligeramente, porque creo que el vamos gobierno a con este cambiar del presupuesto orden. también se pone un piso Sí. para el presupuesto 2021. Sí, ahora este avance que el país vaya a tener, como digo, que debiera ser ligeramente superior a lo que ha sido este año, no es solo, convengamos, resorte, lo hemos dicho acá en otras oportunidades, resorte de lo que pueda hacerse en el plano de la economía interna. Acá también Chile tiene niveles de apertura tan relevantes que nosotros no podemos hacer abstracción de cómo va avanzando la economía mundial. Eso por un lado. Y la economía mundial está proyectado del orden del 4% para el próximo año, 3 y algo para el próximo año. Y por lo tanto uno debiera siempre ahí moverse con cautela, sobre todo, como digo, observando las experiencias que hemos tenido en los últimos años de constantes ajustes a la baja. Hay como una disciplina de Chile a través de los años en lo que tú estás diciendo, moverse con cautela. ¿Te acuerdas tú que, en los gobiernos de la Concertación, sobre todo en la década del 90, Chile crecía bastante, a un ritmo bastante bueno, no como ahora, pero ya luego con la nueva mayoría o el primer gobierno del presidente Piñera, se veía un aumento siempre cauto, no muy elevado también, porque Chile se estaba dando cuenta también de que estaba creciendo el déficit fiscal. Y ahí yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿El gastar más para obtener más empleo, mayores oportunidades, o ir bajando la deuda, el déficit fiscal? ¿Qué importa más? ¿O los dos conceptos importan? Tiene que haber un equilibrio. O sea, por cierto, lo que en términos de equilibrios macroeconómicos es tremendamente importante es mantener los equilibrios fiscales, ¿ya? Donde no haya un mayor gasto de lo que se pueda recaudar, y esta recaudación, por cierto, va conforme a los ritmos de crecimiento que el país vaya teniendo. Dicho eso, yo tengo la impresión que dado los niveles de crecimiento que hemos ido teniendo, yo diría durante los últimos 10 años, ¿ya? Aparentemente, si es que nosotros no hacemos una transformación productiva importante, nos vamos a tener que acostumbrar a niveles de crecimiento del orden del 2 y del 3%. Eso, ¿ya? Es muy bajo, mediocre. Y es muy bajo para las pretensiones que tiene Chile de avanzar hacia el desarrollo, ¿ya? O sea, a este ritmo es imposible. Con la estructura productiva actual, con nuestra especialización productiva actual, si nosotros no nos damos un salto importante en innovación, en eficiencia productiva, en automatización, en desarrollos logísticos que permitan incrementar la eficiencia del sistema y poder insertarnos al mundo con niveles de competitividad distintos a los que desarrollamos ya con bastante éxito hasta entrando el año 2000, yo diría que nos vamos a tener que, lamentablemente, empezar a acostumbrarnos a estas tasas. Si queremos entonces tasas más aceleradas, vamos a tener que desarrollar inversión importante en ciencia y tecnología, inversión importante en desarrollo logístico, inversión importante en internacionalización, en transformación digital. Es decir, aquí es un tema bastante sistémico, no es solo poner las fichas en un área o en otra. Ahora, el diagnóstico está claro, pero lo que dijo este gobierno cuando llegó era que venían los tiempos mejores. Sí, claro. Y lo que dicen en la oposición es ¿dónde están los tiempos mejores de la billetera, de la plata? Fíjate que es extraño que nos cuestionan hoy día en función de lo que ha sido nuestra gestión. Yo simplemente digo, mira, si anteriormente crecimos en promedio 1.8, hoy día llegamos en promedio 3.5. Estamos gastando. Es una crítica injusta. Con Michelle Bachelet se creció poco. No se creció prácticamente 1.8. En el primer gobierno del presidente Piñera crecimos razón del 5.6. Algunos le dicen al presidente que no debió usar esa frase, los tiempos mejores.
La verdad es que es una buena frase. La expectativa, el positivismo... Es como la alegría ya viene, dirían en la derecha, cuando terminó la dictadura. La mirada positiva tiene que ser parte de la forma de ver el mundo. Si nosotros no podemos pensar que todo es negativo. Ahora, lo que sí ocurre, y en este caso, es que nos encontramos un país que tenía un nivel de endeudamiento mucho mayor, nos encontramos con un déficit que superaba lo que manejábamos, y lamentablemente, a la vuelta de la esquina, apareció este conflicto entre dos grandes superpotencias que se vieron enfrancados en una guerra comercial y que a nosotros nos golpea fuerte. Pero más allá de cuánto nos golpea, nos deja una sensación de que las cosas no están yendo bien. Y yo creo que podríamos estar mucho mejor, pero mal no estamos. Fíjate que nuestro nivel de desempleo es bastante bajo. Estamos hoy día en 6,7 en esta región. Un 7,12 dentro del país. ¿Que alguien podría decir es escandaloso? No, me parece que no. Estamos viviendo dificultades. Yo creo que eso es un dato y es un hecho. Pero no es situaciones tremendistas. Lo que sí tenemos que ser muy responsables. Si no queremos gastar más de lo que recaudamos, si no queremos gastar más allá de nuestra capacidad de crecimiento, naturalmente tenemos que ser austeros. Y esto, insisto, es válido para un país y es válido para la casa. Si el día de mañana en la casa, cuando empezamos a gastar más de lo que recaudamos, vamos a terminar endeudados y algún día van a llegar a embargarnos la casa. Eso hay que evitarlo en la casa y en el gobierno, por cierto. Vamos a hacer un breve alto y ya continuamos hablando del presupuesto de la Nación para el próximo año. Desde ahora, lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campanil UDEC, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Continuamos en Puntos de Vista hablando del anuncio de presupuesto para el 2020 realizado por el presidente Sebastián Piñera con un incremento del 3%. También anunció el mandatario la creación de 170.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se va a lograr aquello, Cristian Muñoz? Fíjate que en lo que va de este año, los últimos 12 meses, la cantidad de cotizantes, la cantidad de personas que hoy día se han incorporado a trabajar formalmente supera los 165.000 personas. Es decir, sin estar en condiciones bullantes como hemos dialogado hoy día acá, el país es capaz de crear 160.000 empleos formales.
Y ahora se anuncia una cifra similar. Probablemente. Entonces, la verdad es que si podemos seguir trabajando de la forma, apuntando el esfuerzo a invertir en aeropuertos, invertir ¿cómo se llama? En hospitales, vamos a dar trabajo. Vamos a seguir creando trabajo. Si, ojo, si no estamos en crisis, aquí no estamos hablando de una recesión, lo que estamos hablando de responsabilidad fiscal para poder enfrentar un mañana respetando nuestros compromisos. La palabra en economía es fundamental. Cuando no la cumplimos, eso se malentiende en los mercados y luego te suben las tasas de interés. Nosotros hoy día tenemos bajas tasas de interés, a pesar de que nos bajaron las calificaciones en los últimos tiempos, pero que somos creíbles. Y el día que nos salimos de nuestros compromisos que se plantean al comienzo del gobierno, comenzamos a tener problemas como país. ¿Están las condiciones, Ariel, para crear 170.000 nuevos puestos de trabajo? Lo que pasa es que acá... ¿O tú me vas a decir depende de qué tipo de trabajo también? Eso es un vector tremendamente importante. Un elemento relevante, por cierto, tiene que ver con la formalización del empleo. Sí, el gobierno habla de contratos formales. Claro, que se vayan generando puestos de trabajo formales. Segundo, empleo cada vez de mejor calidad, con mejores salarios, pero ahí es donde también depende de cómo... Ahí sí que no depende tanto, diría yo, de la inversión pública como del tipo de inversión privada que se va generando y se reimpulsa la inversión privada, ¿ya? Ahora, ese reimpulso de inversión privada va a depender, por cierto, de qué tanta capacidad tiene la inversión pública de tironear y de generar estas inversiones privadas. Por cierto, si se desarrolla un fuerte impulso, como decíamos, en logística, en eficiencia productiva, eso llama a que las empresas puedan ir instalándose en distintos territorios. Acá también un elemento que es importante, que a mí se me pasaba en el bloque anterior cuando te decía transformación digital, cuando te decía transformación productiva con mayor valor agregado, innovación. De nuevo, descentralizar las opciones de desarrollo productivo están en las regiones. Entonces no se trata solo de que haya una mayor inversión pública, si es que esa inversión pública se sigue concentrando en aquellos territorios que ya están maduros. Ahora, hay que ir a desarrollar nuestros territorios. El ministro del regionales. Interior en la zona hoy dijo que venía un incremento también del presupuesto de las regiones. Yo no sé si tiene que ver con lo que estamos esperando, el presupuesto del Biobío para el otro año y que nos llegue más dinero de los 76.000 millones que llegaron para el presente año. ¿Le crees al ministro? Lo que pasa es que ahí hay que separar. Claro, por un lado hay una cierta expectativa de lo que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que va a venir por FNDR, sí, que es de decisión regional, que es tremendamente importante porque no es solo recursos, es también espacios de decisión local. Y los fondos sectoriales también. Pero también hablemos de toda la inversión sectorial, como también esa inversión sectorial se va distribuyendo mejor en todo el país. Ya tenemos desafíos súper importantes en términos de cómo pegarnos saltos de productividad, ¿ya? Y esos saltos de productividad requieren de generar inversiones estructurales importantes en donde están también oportunidades productivas importantes, y ahí están las regiones, ¿ya? Yo tengo la impresión que este esquema donde se sigue concentrando la inversión en territorios que ya están desarrollados, que ya están con una industria madura importante, no nos van a dar los resultados económicos que Chile necesita para saltar al desarrollo. Yo concuerdo con el Ceremi en términos de que Chile no está en una recesión, ni mucho menos, ni que hay una crisis, pero crecimientos del orden del 3% no nos van a permitir dar el salto de desarrollo que nosotros dar el salto al desarrollo que necesitamos. ¿De qué depende dar el salto? Sabemos que hay una reforma tributaria en trámite, que ustedes confían mucho en que finalmente sea una ley de la República. Está esto del presupuesto. Todavía le queda periodo de gobierno al presidente Piñera. ¿Cómo damos el salto? ¿Cuál va a ser el legado que va a dejar este gobierno? Porque probablemente el salto no se consiga de hoy a mañana, pero sí con una política
del Estado de Chile proyectable en el tiempo y que no nos entrampemos, Seremi, peleando e inventando reformas tributarias gobierno a gobierno. La verdad es que el salto que nos falta va a pasar, entre otras cosas, por lo que dice el profesor Llévenes. Sin lugar a dudas que hay que reconvertir nuestra industria. Yo ayer escuchaba algunos datos respecto a lo que son los emprendimientos, la innovación. El Startup Chile está dentro de las 10 mejores con el mayor nivel de empresas que han sido aceleradas. El volumen hoy día que es de esas empresas ya supera con largueza los $1.000 millones. Es decir, ahí estamos encontrando que las nuevas generaciones están siendo capaces de crear, de innovar, de desarrollar aspectos económicos que hoy día no lo tenemos. El futuro va por ese lado, pero sin lugar a dudas que tenemos que hacernos cargo de fenómenos que hoy día nos van a comenzar a golpear pronto. La revolución tecnológica, la Internet de las cosas, nos obliga a mejor calificaciones de nosotros mismos y también focalizar la productividad. El dato importante es que el año pasado la productividad del país creció, a razón de 1 y algo, casi un 2%. Por lo tanto, yo tengo confianza que si no nos mareamos en el camino, vamos a ser más productivos. Vamos a asumir un cambio paulatino de las formas de producir hoy día. ¿Y es clave aprobar la reforma tributaria? La reforma tributaria es fundamental para que este país retome la senda de crecimiento. Eso no nos hemos perdido un momento y esperamos finalmente que los parlamentarios acojan este llamado que venimos haciendo hace largo rato, que la aprueben, porque finalmente la inversión tan necesaria que ha crecido va a crecer mucho más en medida que tengamos certeza legal. Eso sería positivo. Y al revés, ¿sería un perjuicio para la economía aprobar la jornada laboral de 40 horas? La verdad es que, tal como está definida hoy día esa propuesta, que corresponde básicamente a un par de parlamentarios comunistas, yo tengo la impresión que eso es perjudicial. Lo que no es perjudicial, que podemos reducir la jornada laboral, pero le demos la posibilidad que uno y el empleador decidamos de qué manera trabajamos esas 40, 41 horas. Yo creo que hoy día solamente reducir la jornada puede ser muy popular, pero no es la mejor respuesta. Yo creo que es más conveniente la flexibilidad. Ariel, bueno, el énfasis, como suele suceder en los presupuestos de la Nación, está puesto en educación, en salud, importante también en seguridad pública. Le importa mucho a este gobierno la seguridad pública. ¿Encuentras tú de que otra área también merecía una preocupación mayor? Yo creo que hay un área importante que tiene que ver con lo que es inversión productiva, que es relevante. Hay de hecho un foco importante en el presupuesto de inversión productiva, pero dentro de eso, y por cierto hay que ver el detalle luego, sí, es la cantidad de fondos, de recursos y el tipo de instrumentos que se va a canalizar sobre todo a los problemas que tienen los emprendedores, porque es cierto que se están generando una cantidad importante de empresas, ¿ya? Ahora, como es natural acá, y esto pasa en Chile y también pasa en todas las economías, que hay una mortalidad importante de empresas durante los primeros años. Lo preocupante es que en el caso nuestro, en el caso de Chile, esta mortalidad de empresas suele relacionarse mucho junto con las razones que son comunes en todas partes, de acceso a financiamientos. En este caso que también se trata de acceso a mercados, ¿ya? Entonces, tal vez desarrollar instrumentos que les permitan un acompañamiento durante el tiempo mayor a estas empresas, ya con un fortalecimiento mayor durante el tiempo, seguramente les va a permitir crecer y sostenerse durante mayores lapsos, ¿ya? Sobre todo considerando que nuestra economía es tremendamente concentrada. Ariel, tiene que ver igual, es una arista, pero en todo se habla de ser cauto. La parada militar nos sacó blindado, no, que cuesta muy caro el petróleo. A mí no me gustó, más allá de que la PDI entró, muy bonitos se veían, pero yo estaba acostumbrado a las otras paradas, donde una vez al año que iba a costar tanto meterle un poco más de petróleo o combustible a los tanques, pero bueno, es mi opinión. En todo se habla de que hay que ser precavidos. Y los fonderos dijeron que les fue espectacular. Y la gente disfrutó de prácticamente una semana de festejos.
¿Por qué se da esta dicotomía con la economía chilena? A ver, este año tuvimos también fiestas un poquitito más largas. Ya, convengamos en eso, Sí. unos cuantos días Pero uno más. podría decir, claro, pero puede darse el efecto contrario. Muchos días me cuido, la mitad disfruto y la otra me quedo en la casa. Pero Sí. la gente lo pasó a concho igual. Ahora, lo que pasa es que aquí también estamos asistiendo a una transformación económica que es súper importante y que tiene que ver con cómo el ocio y los espacios recreacionales están tomando un rol económico que es mucho más importante que antaño. Pero aunque nos Hoy- endeudemos más, Lo que pasa es que ahí se produce una cierta movilización económica que es relevante. Siempre, en todo caso, respecto al endeudamiento, lo hemos también conversado acá, es sano decir que la deuda no es mala per se. La deuda es mala dependiendo en qué yo me endeudo, ¿ya? tenemos Por 4,5 cierto. millones de morosos en Chile. Por cierto, endeudarse en gasto recurrente, endeudarse Ya. en aquellas cosas O que sea, no me van a generar ni ahorros luego que me permitan pagar las deudas, por cierto que no es sano, pero también tenemos que empezar a observar cómo estos espacios recreacionales, estos espacios de ocio, los mayores tiempos que se pueden disponer para recreación también van a movilizar Y la hay gente economía. que dice que eso está bien, que eso no se grafica en cifras, en números, porque no se puede medir la felicidad, pero que la gente tiene derecho a invertir en su tiempo libre. Bueno, veamos, a ver, a nivel mundial, las industrias que hoy están creciendo son las industrias relacionadas al ocio, a la entretención. Oye, los cines llenos. Los videojuegos, la industria del cine, esas son las industrias. Por lo tanto, eso también nos está demostrando una transformación donde los sectores productivos que aparecen son distintos a los que Ya, teníamos pensado. pero ese pulso no antiguamente. significa que la economía chilena esté bien o mal, sino que es un factor. Es un factor que todavía... Una fotografía del Sí, consumo. pero que todavía nosotros tenemos que explorar y desarrollar mucho más, ¿ya? Por eso decimos, estamos muy marcados todavía con la expectativa de una industria manufacturera que es madura ya. Mira, nuestra industria manufacturera tiene dos características que no nos debieran hacer pensar que colocar todas las fichas ahí nos van a llevar a un crecimiento de 6-7% como era antes. Uno, ya es una industria que es madura, no va a pegar saltos productivos muy grandes, ¿ya? Por mucho apoyo, por mucha inversión pública que se instale direccionándola hacia esas industrias. Ahí hay un elemento relevante. Y lo segundo, que nuestra industria manufacturera es de procesos fácilmente automatizables, porque hay industria de procesos rutinarios, en general, ya salvo algunos espacios. Eso nos lleva a aventurar que si nosotros seguimos poniendo las fichas en esa industria, vamos a necesitar puntos adicionales de crecimiento mucho más para poder generar empleo. Y ahí vamos a tener un problema. Ahí está el desafío. Para terminar, Seremi, ¿qué tiene que esperar la región del Biobío respecto a los dineros que podrían llegar? ¿Tenemos que ser optimistas? La región tiene que ser razonable. Vamos a tener buenas cifras, pero obviamente es difícil dar el gusto a todos y a todas, como se suele decir. Yo creo que vamos a tener buenas noticias, pero dentro de un contexto del que estamos hablando hoy día, dentro de un contexto de un presupuesto austero, donde el nivel de gasto no crece más del 3%, que nosotros vamos a crecer más que eso, de eso estoy plenamente seguro. Pero claro, las cifras que alguien alguna vez señaló, me parece que eso vamos a estar probablemente muy lejos. Gracias, Seremi de Hacienda, Encantado. Cristian Muñoz. Hasta la próxima oportunidad. Seguramente vamos a tener otro programa para cuando ya sepamos el presupuesto de los FNR de la región del Biobío. Lo Aquí dejo estaremos. comprometido. Aquí estaré, Perfecto. encantado. Ariel Llévenes, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Encantado. Buenas noches. Hasta la próxima semana en Puntos de Vista. Yo mañana los espero 21 horas, horario de sábado en TV1 Noticias. Que estén bien.